Lógica lineal. En esta presentación daremos una introducción a lo que es la lógica lineal. Podemos tomar como contenido primeramente una introducción a lo que es la lógica lineal, lo que son sus componentes formales y su sintaxis. Revisaremos la estructura de fórmulas bien formadas para esta lógica. Mostraremos las reglas, axiomas y teoremas definidas para el mismo. Veremos una implementación de la lógica lineal. Mencionaremos las ventajas y desventajas de esta lógica. Así también mencionaremos las aplicaciones que tiene y hablaremos un poco de la comparación que hay con otras lógicas del mismo tipo para terminar con las conclusiones. La lógica lineal va a ser introducida por primera vez por Girard en 1986 como una forma de poder extender la lógica clásica. Esa lógica clásica que comúnmente se basa en suposiciones estables, ciertas o falsas. Tomemos por ejemplo una interpretación donde tenemos una presuposición de A y otra de A entonces B, y al momento de llevarlas a cabo podemos deducir a B, pero A se sigue manteniendo. En cambio, la lógica lineal nos va a hacer mención de que estas suposiciones previas son consumibles. Esto significaría que por la misma operación, al poder deducir a B, A habrá de haber sido consumida. Llevemos esto al ambiente de la lógica clásica. Veamos un ejemplo. Podemos decir que tenemos una premisa llamada A, la cual está nublado. En una premisa B tenemos el evento puede llover. Manejando el ejemplo anterior, si tenemos A y A entonces B, podemos deducir a B puede llover, pero A se sigue manteniendo. Esto es por la estructura normal de la lógica clásica que todos conocemos. Sin embargo, en la lógica lineal, las premisas son consumibles. Tengamos a A como tengo $8. Tengamos la premisa B como un café vale $8. La lógica lineal va a estar ahí para poder representar algunos aspectos de la vida cotidiana en la cual no es posible mantener las premisas. Nuevamente en el mismo ejemplo, si tenemos A y A entonces B, podemos deducir B. Esto significa, si yo tengo $8 y un café vale $8, si yo deduzco que ya tengo el café, entonces A ha sido consumida y deja de existir. Por lo tanto, la lógica lineal va a ser una versión refinada de la lógica clásica. Esto significa que no debe de ser tomada como una nueva lógica. Girard expuso en 1995 que esta debe de ser vista como una extensión de la lógica usual con la introducción de nuevas conectivas. Esto implica consumir hipótesis para poder deducir conclusiones como normalmente lo vemos en el día a día. Esta forma de utilización de hipótesis que se consumen sirve para poder modelar lo que la lógica clásica no toma en cuenta, pues hay verdades que no son eternas. También podemos decir que las proposiciones pueden tener mayor expresividad. Como parte de los componentes formales y la sintaxis, la lógica lineal introduce algunas conectivas nuevas a las ya utilizadas en la lógica clásica, de las cuales podemos destacar tanto los multiplicativos como los aditivos AND y OR, así como los exponenciales. En cuanto a las estructuras de fórmulas bien formadas, tenemos que estas son las que van a ser utilizadas dentro de la lógica lineal. Una fórmula bien formada no se diferencia mucho de la clásica. Si una es una constante lógica o una variable proposicional, entonces es una fórmula bien formada. Si A es una variable proposicional y tiene una negación lineal, también es una fórmula bien formada. Si A y B son variables proposicionales y están unidas con una conectiva lineal, entonces también van a ser una fórmula bien formada. Un ejemplo de una fórmula bien formada entonces podría ser P multiplicado por P, entonces Q multiplicado por R. Reglas, axiomas y teoremas. Las reglas de inferencia son las reglas que gobiernan las operaciones deductivas por las que de una o dos fórmulas ya probadas se pasan a una tercera. Como podemos ver aquí en esta lámina, por la parte izquierda tenemos el nombre de los axiomas
y se dividen en izquierda y derecha, los que a continuación mostramos. Esta segunda lámina nos presenta una continuación de las reglas. Por su longitud se decidió ponerlas en dos láminas, pero contiene básicamente la misma información, como lo podemos ver en esta lámina. La lógica lineal se basa en un conjunto de axiomas, en los axiomas de la lógica lineal clásica. De igual forma, Okada ayudó a definir el siguiente grupo de axiomas: los axiomas consecuentes, que se dividen en dos: axioma consecuente lógico y las constantes lógicas. En la lógica lineal se introducen ciertas equivalencias lógicas, de donde cabe destacar que la expresión A lógicamente equivalente a B se debe interpretar como A implica B por B implica A. Los teoremas se dividen en dos grupos: semántica de fases, la cual caracteriza completamente la probabilidad. Es utilizada para mostrar varias propiedades de la lógica lineal, como la indecibilidad, eliminación de corte, normalización fuerte y decibilidad de unos fragmentos. La otra es el cálculo concurrente. Aquí se ha introducido como una generalización de las restricciones concurrentes, en el que los procesos pueden consumir información por medio de la operación de petición. También sintetiza pruebas que pueden ser evaluadas como programas funcionales. A continuación se muestra un ejemplo de una demostración en lógica lineal. Aquí se va a demostrar la siguiente fórmula bien formada: A por B con una negación lineal que a su vez hace una implicación lineal con la negación lineal de B par negación lineal de A. Inicialmente se utiliza el axioma de derivación A deriva a A. Después se utiliza la regla de diferencia de negación lineal por la derecha, para pasar del otro lado de la derivación una variable proposicional con una negación. Quedando A, A negada, aplicamos la misma regla de diferencia en B. A continuación, se utilizará la regla de inferencia de intercambio a la derecha, que nos dice que tenemos una variable proposicional A y B y la podemos intercambiar por B y A, quedando de la siguiente forma: negación de A, A, igualmente en B quedaría negación de B, B. Después utilizaremos la regla de inferencia por a la derecha. Esta regla nos dice que si tenemos una derivación de A y una derivación de B, se pueden unir las dos variables proposicionales con un conector lineal por. El resultado de aplicar la regla de inferencia es la negación de B, negación de A, A por B. Lo siguiente sería aplicar una negación lineal por la izquierda. Esta regla de inferencia nos dice que si tenemos una variable proposicional A, la podemos pasar del lado izquierdo del símbolo de derivación. Esta acción además nos cambia la variable proposicional movida con una negación lineal. En este caso tomamos A por B como una variable proposicional. Y esta variable proposicional es la que moveríamos al lado izquierdo, teniendo negación de A por B, deriva negación de A, negación de B, como se muestra a continuación. Lo siguiente sería utilizar la regla de inferencia de par por la derecha.
Esta regla de inferencia nos dice que si tenemos dos variables proposicionales a y b, las podemos unir con un conector lógico lineal de par. En nuestro caso, las variables proposicionales que utilizaremos serán negación de b y negación de a, quedando como fórmula completa la negación de a por b que deriva la negación de b par negación de a. Finalmente, para terminar con el ejemplo, se utiliza la regla de inferencia de implicador lineal a la derecha. Esta regla nos dice que si tenemos una variable proposicional a que deriva a una variable proposicional b, podemos unir las dos variables proposicionales moviendo la variable a la derecha y uniéndola con la conectiva lógica del implicador lineal. Y finalmente concluimos con negación de a por b, implicador lineal, negación de b par negación de a. Cabe destacar que entre las ventajas o desventajas va a depender del contexto en el que utilicemos esta lógica. Por ejemplo, en esta lógica los recursos no pueden ser utilizados libremente. Una de las ventajas destacables que podemos mencionar es que se puede tener un mejor control en el almacenamiento y el tener aplicaciones en paralelismo. Aplicaciones de la lógica lineal. El tiempo y los avances tecnológicos permiten poner en práctica todo el conocimiento de la lógica lineal. Entre sus aplicaciones podemos mencionar la influencia que ha generado en el lenguaje de programación Prolog, por mencionar algo relacionado a nuestro ambiente de desarrollo de software. Asimismo, ha contribuido con su influencia a uno de los cambios más importantes en el mundo, el Internet. Esto lo podemos encontrar en su aplicación directa a los protocolos TCP/IP, que son la base del Internet. Y finalmente, un ejemplo muy tangible para la sociedad y que podemos ver diariamente se encuentra directamente en los equipos móviles, mejorando y tener una mayor evolución en las pantallas táctiles. Comparación de la lógica lineal con otras lógicas. Inicialmente, la lógica clásica da pie al desarrollo de las demás lógicas, permitiendo innovar y tener el surgimiento de nuevas lógicas, como lo es para el caso de la lógica lineal. Conforme pasa el tiempo, se presentan otras lógicas que de una u otra manera aportan conocimiento y robustecen el área de la lógica. Por mencionar algunas de estas lógicas, tenemos la lógica difusa, la modal y un subtipo de esta que es la lógica epistémica. Conclusiones. Con el paso del tiempo, la lógica lineal consolida su aporte a la ciencia, logrando trascender a través del impacto que alcanzó en la línea de tiempo de su nacimiento. Entre sus principales contribuciones, nos presenta una nueva visión de los alcances que se pueden lograr con la lógica clásica.